Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre todo de los tipos de bebidas alcohólicas y no alcohólicas que se pueden utilizar para el servicio de entretenimiento, de gastronomía y sobre todo lo que es el arte del bartender. Existe una profesión como tal que es la preparación de bebidas. Pero para eso hablamos de la parte histórica. Desde los registros bíblicos tenemos el vino como principal bebida, elaborado de frutas principalmente, que son las uvas. En todas las civilizaciones pues se menciona esto, en la Grecia romana, sobre todo en Egipto también. Se habla de que la cerveza es originaria de Egipto. Hoy la cerveza pues tiene diferentes tipos de procesos, pero todo esto proviene principalmente, estas bebidas provienen principalmente de lo que es la fermentación de la glucosa o el azúcar y con la ayuda sobre todo de la levadura. Este proceso es muy interesante porque es todo un proceso químico en el cual el azúcar va a convertirse sobre todo en un elemento muy importante combinado sobre todo con granos, el azúcar de granos o el azúcar de la papa o el azúcar de la yuca, que también pueden convertirse porque tienen glucosa. Pues al fermentarse, entonces da esto. Esto lo reconocen muchos, hasta los indígenas, en la elaboración de sus bebidas, para crear entonces esta proteína. El origen del alcohol, pues si se fermenta, o sea, la fermentación, el azúcar sobre todo puede alcanzar dentro de 17 grados y sobre todo si mueren las levaduras. Pero cuando se evapora, que se le trata de separar entre el agua y lo que es el alcohol, puede lograr llegar hasta un 100% de destilación. O sea, permite alcanzar la concentración alcohólica. Entonces ahí se define cuáles son los que son para el consumo humano y lo que son para métodos industriales. Los tipos de bebidas alcohólicas pues son muy variados. Si son fermentadas, vinos, aquí está la variedad. Si son cervezas, tenemos hasta sake. Si son destiladas, pueden haber de granos, de frutas, de cañas. Otro tipo son el vermut, otro tipo de vinos. Entonces es variedad lo que es el proceso como tal. Cuando hablamos entonces de los vinos, como habíamos mencionado, pues la mayoría de ellos son hechos de uvas. Aparte de eso, nosotros conocemos con los vinos tintos y los vinos blancos. Cuando hablamos de vino tinto es porque en su fermentación se dejó la cáscara de la uva, ¿sí? Y por lo tanto adquiere el color rojo. Cuando hablamos de vino blanco, entonces es porque un vino transparente, sin cáscara, porque es solamente el jugo. Entonces, dependiendo al tipo de uva, van los nombres de los vinos. Mientras más se conserva el jugo del vino tiene un envejecimiento que se va clasificando, como lo podemos observar aquí. Entonces, mientras más viejo es el vino, es mejor. Ustedes conocen ese pregón. Mientras más añejo es mejor. Entonces, eso se guardan en toneles de madera, un tonel de madera especial que va conservando el sabor y es una mezcla de olores y todo lo demás. Entonces, el proceso del vino. Así que esta es una bebida alcohólica, pues por excelencia y sobre todo, pues tiene un gran sentido religioso, cultural para muchas culturas. Entonces, podemos ver, hay vino blanco, vino rosado, vino clarete. Entonces, esa fermentación pues es un vino especial. Para muchas personas de repente no le gustará porque tiene un sabor seco, pero todo depende de cada persona. Entonces, los vinos espumosos es una nueva variedad en la cual se le está transfiriendo sobre todo al nuevo vino otro tipo de sabores, que la mayoría dice champán. El champán es una bebida de champán en un lugar que se llama Champagne de Francia. Entonces, eso tiene un costo elevadísimo. Entonces, nosotros la mayoría estamos consumiendo vino espumoso, que es más bien una segunda fermentación alcohólica en el envase cerrado para crear ese tipo de efervescencia entre lo que es el vino y sobre todo los sabores que lo hacen mucho de las frutas y que muchas de las veces que están vendiendo no tiene alcohol. Bueno, qué lástima que no estamos en clase, que podíamos hacer esa catación. Entonces, los vinos espumosos, pues, como le mencionaba, es de champán, se llama sobre todo de dónde proviene, ¿no? Es un método
que se podía considerar champán, aún así si solo se le permite el nombre a los que tienen denominado el origen de la región, como les habíamos mencionado, que estaba en África. En 1670 el monje Dom Perignon de la abadía de Benedictina introdujo una serie de cambios, la selección de uva del corcho sujeto a unas grapas metálicas y de botellas. Entonces, era un arte construir el vino, la construcción y la elaboración de un vino para sacar un sabor. Y fíjense que hasta el día de hoy nosotros conocemos muy claramente que Dom Perignon es un vino de los mejores que nosotros podemos tener para consumir. Lo más interesante fue que fue un monje benedictino. Entonces, para el descorche del vino espumoso, pues hay un proceso para que el que nosotros conocemos tenga entonces una mejor seguridad de poder abrirse. Cuando hablamos de la cerveza, pues tenemos registro de hace más de 3.500 años. Podemos ver registros de qué se hace la cerveza. La cerveza se hace de avena, de malta, de cebada, entonces de arroz. Entonces es un proceso que se hace y hasta el día de hoy hay muchas personas que se están dedicando a la cerveza artesanal. Las hacen en su propia empresa y proceden a vender entonces algo mucho más personal. Las cervezas pueden ser rubia, ámbar, rojas y negras, porque depende de qué lo hicieron. Entonces, la clasificación de la cerveza pues va variando de acuerdo a si el grado de consumo de alcohol que tenga. Algunos tienen el 5%, que son las que se conocen como un light, la del 6%, la del 9%, 13%, 16% son mucho más fuertes. El vino, por lo general, tiene 17% de alcohol. Pero imagínense que una cerveza disponga de esta cantidad porque es bien fuerte. Entonces, las bebidas destiladas, cuando hablamos de destiladas es porque se separó el alcohol del agua. Por lo tanto, son más fuertes. Los whiskies, estamos hablando del bourbon, del gin, del vodka, del brandy, del coñac. Y aquí van a ser el pisco y aquí están todos los que ustedes por lo menos en alguna manera u otra pueden conocer. El tequila, pues es mezcal, son mexicanos, los aguardientes de caña son colombianos, entonces cada región tiene disponible ese tipo de... Hay muchas cremas y licores de Curazao sobre todo que ellos han utilizado mucho los licores para poder hacer riquísimas bebidas a base de productos como el mango, como la manzana, y lo convierten con bebidas destiladas y lo convierten en cremas sobre todo, y licores para bebidas o tragos o cócteles específicos. Entonces depende de la región también, o la zona, sobre todo de los climas, van dependiendo sobre todo del tipo de bebida que podemos encontrar. Por lo menos en las zonas frías encontremos más los granos. En las zonas templadas estamos hablando de las uvas y en las zonas tropicales tenemos que es el jugo de la caña. Bien, entonces esto es un mundo jóvenes, el whisky, el pisco y todo lo demás. Así que por lo menos el objetivo de que ustedes conozcan, como pueden ver, de licores, este es un mundo y que es de proceso, pero lo más importante que ustedes deben de tener cuidado es natural el consumo, pero saber hasta cuándo. Saber que no sea parte del control de la vida y sobre todo cuando trabajas en el área de turismo. Saber la diferencia entre uno y otro, de repente no es porque te guste, sino más bien porque es un proceso y es un tipo de trabajo. Así que de este proyecto entonces yo les voy a agregar otro material que son las bebidas no alcohólicas. Los vermouth, los bitter, aquí tenemos la angostura, que son sobre todo para poder mezclarlo, cómo se mezclan con los limones, el tipo de limón, cómo se debe de cortar. Aquí tenemos six house, piña colada, para los tipos de cócteles que se vayan entonces a agregar. Esto es un mundo. Ojalá que puedan tomar algún curso en el INADE, los que les interesa, sobre todo en el tema de restaurante, y que puedan entonces ampliar sus conocimientos con respecto a este tema, porque es una profesión y esto es una oportunidad también de negocio. Así que los invito pues a que conozcan el mundo del bartender, el mundo de la mixología, del mundo de la coctelería, sobre todo, para la entrega o la servicio. Así que, bueno, de aquí lo único que por lo menos nosotros vamos
a desarrollar en estos 10 minutos de este video es que ustedes puedan elaborar una sangría. Y yo les voy a dar entonces los elementos básicos para su elaboración.